Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Saludos a los que nos ven en casa. Quiero darles algunos anuncios de siempre, algunos anuncios más importantes. Síganos en redes sociales. Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook también. Tenemos clases de mujeres cada miércoles a las 7:30 para mujeres a través de Facebook. Y nuestro canal de YouTube, El Buen Pastor Los Ángeles, subimos los servicios que se graban aquí en la iglesia. Ahí los pueden ver si se lo perdieron, o si faltaron, o si están en casa aún, pueden verlos ahí. Algunos anuncios más importantes. Recuerden que el domingo que viene, el próximo domingo 24 de octubre, ya comenzamos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Entonces, hermanos, estas clases son de mucha bendición. Yo creo que muchos han estado, los que tal vez nunca han asistido, vengan a ver de qué se trata, ¿verdad? Hay clases para hombres, mujeres, para jóvenes, hay cuidado de niños también. Entonces, estemos tempranito a las 10 de la mañana para la clase dominical. También los grupos familiares, muchos siguen. Algunos tal vez tengan que reabrir, pero también extendemos la invitación si gusta abrir su casa, si gusta ser anfitrión, ¿verdad? Y quiere abrir su casa, lo puede hacer. Entonces, al final del servicio va a estar Irmita ahí atrás, apuntándolos para grupos y también para la clase de membresía. La clase 101 de membresía es todo el fundamento de lo básico, lo que creemos. Hablamos del bautizo, hablamos de todo, es como lo para principiantes, ¿verdad? Pero está bien, aún si tiene años aquí, si la quiere repasar, puede hacerlo también. Es una clase gratis, estamos juntando un grupito, se pueden apuntar. Y algunos están preguntando qué fecha es o cuándo va a ser. Pues vamos a juntar un grupito y ahí nos vamos a acomodar. Hay algunos que trabajan, que pueden fines de semana o que no. Entonces, ya que juntemos un grupito, vamos a establecer una fecha. Amén. Y por último, hablando de bautizos, vamos a tener bautizos muy pronto, que también se va a poner la fecha ya que tengamos un buen grupo de personas. Entonces, si le interesa, jovencitos, si les interesa, si no se han bautizado, pueden apuntarse también. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estamos para ustedes, ¿ok? Entonces, con toda confianza, pregúntenos, díganos lo que sienten, lo que quieren hacer y vamos a ayudarles. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les pido que apaguen sus celulares, por favor. Vamos a estar atentos a la palabra en esta mañana. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros y nos has ayudado, Señor, hasta este día. Gracias, Señor, por que te hemos alabado en esta mañana, te hemos glorificado. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú, Dios mío, nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, en todo lo que vamos a hacer, Señor, en todo lo que viene para nuestra iglesia. Y gracias porque tú eres bueno, fiel, grande y maravilloso, Señor. Gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Aquellos que por alguna razón no están todavía o no vinieron esta mañana, te pido que tú los guardes, que tú los ayudes y que las próximas reuniones las podamos ver aquí en tu casa, Padre. Gracias. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo, hermanos, que para el próximo domingo, si Dios quiere, vamos, como empiezan las clases, ¿verdad? De escuela dominical, vamos también a anunciar qué día entonces tenemos la clase, la primera clase, que es la clase 101. Yo creo que vamos a tener, ya tenemos un grupo de hermanos que van a tomarla y vamos entonces a anunciar. Y también tenemos un grupo de los hermanos que se van a bautizar y entonces también vamos también a ver, porque hay como una instrucción, ¿verdad?, que se les da, aunque en la clase 101 ahí también tocamos mucho el tema del bautizo, así que vamos a ver cómo lo hacemos, pero ya la otra semana les voy a decir qué día es el día que vamos a reunirnos. Yo creo que va a ser un sábado, ¿verdad?, en la tarde, y sí, tomamos unas 3-4 horas más o menos de esa clase, pero hermanos, queremos
hacerlo. Así que vamos a darles más detalles también, pero la semana que entra ya tenemos la fecha. Hermanos, en esta mañana yo quiero empezar, hermanos, mi sermón hablando del estado en que está la iglesia, y voy a hacerlo de una manera general, aunque voy a tocar algunos puntos más particulares de aquí en la iglesia, pero hablando de un estado general de la iglesia en el país. ¿Cómo está después de un poco más de 18 meses de pandemia? ¿Cuál es el estado real de las cosas? Hablando particularmente de nosotros, hermanos, nosotros cerramos la iglesia, como ustedes saben, en marzo del 2020. Solamente teníamos nuestros servicios a través del canal de YouTube. Luego volvimos a abrir en junio de ese año. Después se nos dijo que no podíamos estar adentro de la iglesia y nos empezamos a reunir en el estacionamiento. Como ustedes saben, tuvimos la oportunidad de comprar carpas, las instalamos y nos empezamos a reunir ahí. Y ahí tuvimos nuestras reuniones, como ustedes saben, por varios meses, hasta que volvimos una vez más a estar dentro de la iglesia. O sea que esto es algo que nosotros hicimos como iglesia local. Sin embargo, hermano, yo sé que hay muchas iglesias que tardaron o han tardado mucho más en reabrir. Algunas aún lo han abierto y otras ya no van a volver a abrir. Nosotros tenemos un hermano, ¿verdad?, aquí que ministra mucho, que sale mucho a predicar, bueno, Lázaro, y nos ha platicado, ¿verdad?, que muchas de las congregaciones que él visitaba antes ya no hay gente, o sea, ya realmente no pudieron pagar ellos la renta, y bueno, la gente se fue y ya no existen las iglesias, y bueno, algunos de alguna manera pues han cerrado. Pero hay un hecho que es obvio, hermanos. Al reabrir o al ir reabriendo las iglesias, no todos regresan. En esta mañana tenemos, la verdad, mucha gente no vino, ahora no sé por qué, pero hay mucha gente que no vino en esta mañana. Pero hay un estudio, hermano, reciente, que las iglesias piensen en tercios. Déjeme explicar lo que quiero decir. Este es un estudio reciente que dice esto. Por ejemplo, una tercera parte de la gente ha regresado a la iglesia. Una tercera parte de la gente se ha ido y no ha vuelto. Y una tercera parte se ha ido, pero están esperando regresar. O sea que obviamente que esto es una generalización, ¿verdad? Pero nos ayuda. Ahora, esto es lo que sabemos hasta aquí. Algunas personas durante este tiempo se acostumbraron, como que se acostumbraron a no venir a una iglesia y prefieren ahora ir a la iglesia, como podríamos decir, ir a la iglesia o asistir a la iglesia, pero en el sofá. O sea, muchos se acomodaron muy bien, ¿verdad? Y les gusta estar tomando café y muy cómodamente sentados mientras que ellos miran los servicios a través de Facebook o a través de YouTube o a través de la televisión. Otros simplemente se alejaron y evidentemente no extrañan para nada la iglesia. O sea, ese es el estado real de las cosas y estoy hablando de forma general. Yo no sé, hermanos, cuál era el sentir de usted cuando veíamos los servicios por YouTube, o sea, por la televisión. Usted tiene una de esas televisiones inteligentes, pues ahí podía ver el YouTube, ¿verdad? Yo no sé cuál era su sentir, pero la verdad es que muchos de nosotros como que no nos sabía eso, ¿verdad? O sea, que como que queríamos estar en la iglesia. Pero la verdad es que, hermanos, de que hay mucha gente que se alejó. Y evidentemente esa gente pues no extraña a la iglesia para nada. Ahora, en ese sentido, hermanos, la pandemia ha sido una especie de filtro de parte del Señor, porque nos ha enseñado que no todos en la iglesia realmente pertenecen a ella. O sea que de alguna manera ha servido como un filtro, porque algunas personas se han ido,
y no han vuelto más. Y aquí vuelvo a repetir, estoy generalizando, pero también aplicándolo a la iglesia local también ha pasado eso. Ustedes saben que hay gente que no volvió más. Y eso es bueno saberlo, ¿verdad? Aunque nos duela, es bueno saberlo, porque un pastor dijo: prefiero tener una iglesia pequeña con gente que quiere estar ahí, que una iglesia llena de gente que realmente no le interesa la iglesia. Entonces, de alguna manera eso es algo bueno, ¿verdad? Yo sé que no se mira bien, pero de alguna manera es algo bueno. Entonces, si esta pandemia nos lleva a una separación en la iglesia entre los comprometidos y los que no son, o sea que esto entonces no va a ser una mala cosa. O sea, necesitamos saber con quién contamos y con quién no. Porque, hermanos, una iglesia débil, una iglesia mundana, por decir así, no tiene un mensaje que compartir. O sea, realmente no podemos o no tenemos un mensaje que compartirle al mundo. En la parábola, hermanos, del trigo y la cizaña, ahí en Mateo capítulo 13, del versos 24 al 30 y después del 36 al 43, Jesús predice una vasta separación en los últimos días. Ahí se dice, ¿verdad?, que el mal crecerá de forma más pronunciada, más abierta, más descarada. Si alguien, hermanos, ahora dice que hemos tocado fondo, ustedes saben que mucha gente dice: bueno, yo creo que la iglesia está tocando fondo. Si alguien dice eso, hermanos, yo diría que no estamos ni aún cerca del fondo. Y eso es lo que Pablo dijo ahí en 2 Timoteo 4, en 3:13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese, dice ahí que irán de mal en peor. O sea que como por lo que vemos, ¿verdad?, todo se está poniendo más duro todavía, más difícil, y va a ser más difícil, más y más difícil. Entonces, cuando escuchamos eso, podríamos pensar que son muy malas noticias, ¿verdad? Pero hay buenas noticias también, hermanos. Y las buenas noticias son estas: son que la iglesia de Jesús va a hacer su mejor trabajo en los últimos días, fíjense. O sea que no es tan malo eso. Mientras que, por decir así, dos cosechas vienen, una al lado de la otra, una mala y una buena, será lo mejor y lo peor de los tiempos, pero todo al mismo tiempo. O sea que si nosotros vemos y miramos que la cosa está muy mal, pues va, por decir así, vienen dos cosechas, o sea, una mala y una buena, pero vienen juntas, todo va a pasar al mismo tiempo, y es hacia donde vamos nosotros. Así que, hermanos, tenemos que alistarnos. Es por eso que hace 8 días, ¿verdad?, anunciamos cómo vamos otra vez a empezar todo lo que estábamos haciendo. Pero antes de hacer eso, quiero compartir este mensaje en esta mañana con ustedes. Solamente estoy hablando de la introducción todavía, pero es hacia donde vamos. Así que alistémonos. Hermanos, es un tiempo para decidirnos. O sea, ¿somos o no somos? Y esto, hermanos, nos trae a la historia de Juan el Bautista, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque este hombre, hermanos, fue hecho para tiempos como estos. Él, hermanos, Juan el Bautista vio claramente que la herramienta de separación de Dios estaba por dividir la nación. O sea que ese momento llegó para la nación de Israel. O se volvían a Dios o se alejaban más de Él. Entonces, quiero que reflexionen en esto que les voy a decir para empezar. Si no nos movemos hacia Jesús, o sea, si no nos acercamos más a Jesús, inevitablemente nos vamos a alejar de Él. O sea, nadie puede estar en un estado neutral para siempre. Y, hermanos, por lo que estamos leyendo, vemos, es a donde nuestra nación está hoy en día. O sea, que como en un estado neutral por todo esto que está pasando. Pero tú no te puedes quedar sentado para siempre. O sea que tenemos que entender, hermanos, vienen tiempos difíciles y todo, pero tenemos que entender de que no podemos permanecer en un estado neutral todo el tiempo. O sea, o nos movemos hacia Jesús. Si no lo hacemos,
inevitablemente nos vamos a alejar de Jesús. O sea, no hay un término medio. Entonces, con eso como trasfondo, vamos a considerar entonces en esta mañana, yo le he puesto al título el mensaje transformador de Juan el Bautista. O sea que vamos a considerar el mensaje positivo de un predicador franco, o sea, un predicador que hablaba las cosas como sencillamente tenía que decirlas. Y esa es la gente que se necesita en estos días. Ahora, hermanos, el principio del ministerio de Juan se registra en 3 lugares: Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Mateo, hermanos, enfatiza su mensaje poderoso. Marcos enfatiza su llamado profético. Lucas enfatiza su lugar en la historia. Ahora, habían pasado 400 años de silencio, y es donde tenemos que empezar. Cuando Juan el Bautista, hermanos, empezó su ministerio, él finalizó los 400 años de silencio que cubren el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después de que Malaquías finalizó su ministerio, hubo un silencio del cielo. O sea, ningún profeta ha hablado, ninguna palabra de la Escritura ha sido escrita. Fue un tiempo de silencio profético, fue un tiempo de decline religioso y un tiempo en que se incrementó la confusión. Imperios se levantaron y cayeron en el Medio Oriente, ejércitos marcharon, batallas fueron peleadas, reyes vinieron y se fueron, y los judíos fueron esparcidos a través de toda la zona del Mediterráneo. El griego llegó a ser el idioma establecido, las religiones misteriosas florecieron. En Israel, generaciones de sacerdotes vinieron y se fueron. Antíoco Epífanes IV, conocido como el anticristo del Antiguo Testamento, llegó al poder y trató de contaminar la religión judía con prácticas paganas. La gran rebelión guiada por Judas Macabeo obligó a los griegos a salir de Jerusalén, y eso llevó a la limpieza del templo. Los césares vinieron y se fueron. Luego un hombre muy malo, era llamado Herodes el Grande, gobernó la Tierra Santa. El estado espiritual entonces de los judíos declinó a través de todas esas generaciones, o sea, 400 años. Pero hombres temerosos de Dios oraron por la venida del Mesías. Y de repente, hermanos, apareció un hombre extraordinario en la escena: Juan el Bautista. O sea, que un hombre salido de la nada. Un pastor inglés que fue contemporáneo de D.L. Moody, llamado F.B. Meyer, dice que fue como si una chispa cayera sobre un material inflamable. O sea que rápidamente su ministerio arrasó a través del territorio de Judea. ¿Cuál fue el secreto, hermanos, de su maravilloso ministerio? ¿Cómo le hizo para agarrar la atención de la nación? ¿O qué es lo que él hizo diferente? Entonces vamos a considerar algunas respuestas a esas preguntas en esta mañana. En primer lugar, hermanos, él recibió el llamado de Dios. Él recibió el llamado de Dios. En Lucas 3, verso 1, menciona el momento exacto cuando Juan empezó a predicar. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Si usted tiene problema con esa palabra tetrarca, sencillamente quiere decir gobernador, o sea, eran gobernadores. Ahora, ¿por qué se mencionan a todos estos gobernadores del primer siglo? ¿Por qué se mencionan ahí? Bueno, porque Lucas quiere que sepamos que Juan no simplemente cayó del cielo. Él fue un hombre de Dios para ese momento. O sea, Dios lo envió a Israel después de generaciones de agitación política, curiosidad religiosa y expectación profética. Juan entró en la esfera de la historia en el momento ordenado por Dios. O sea, cuando en el momento exacto, ¿verdad?, ordenado por Dios, Juan entra en la escena de la historia.
Ahora, ¿en dónde, hermanos, se originan o nacen las noticias reales? O sea, lo más importante. Si preguntáramos a las cadenas noticiosas, ¿verdad?, de hoy en día, ellas tal vez nos dirían que las noticias importantes salen o nacen de la Casa Blanca o de Israel o de Corea o en París. O sea, esas son respuestas del mundo secular o del hombre secular. Pero Dios, hermanos, mide la historia por su Hijo, o sea, el Señor Cristo. Lo que Dios estaba haciendo a través de Juan el Bautista era la cosa más importante en el mundo en ese momento. Pero ¿qué de Tiberio César? ¿Qué de Herodes Antipas? ¿Qué de Poncio Pilato? Bueno, ellos simplemente eran personas que estaban en ciertos lugares de importancia, pretendiendo tener poder. A través de Asia, África y Europa, la cosa más importante era la predicación de Juan el Bautista. O sea, todo lo que estaba pasando no podía igualarse a la importancia de un hombre vestido con pelo de camello predicando en el desierto. O sea, que él lo sobrepasó a todos. Por eso es que en Lucas 3:2, ahí se enfatiza lo siguiente, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El mundo, hermanos, no notó a Juan porque no era importante para ellos. Pero Dios no mide a un hombre por su posición exterior. O sea que fíjense, en ese tiempo, vamos a decirlo de esta manera, ningún César ha hablado, ningún ejército ha marchado, ningún senado se ha reunido. Nadie se ha atrevido a rivalizar, ¿verdad?, con este extraño hombre predicando a orillas del río Jordán. O sea que, hermanos, como que nadie lo tomó en cuenta. Y hermanos, déjenme decir esto, la obra de Dios es raramente vista en ese tiempo. O sea que en ese tiempo realmente casi de todo lo que Dios estaba haciendo, nadie, por decir así, se estaba dando cuenta, por lo menos hasta ese momento. Cuando Lucas dice, vino palabra de Dios a Juan, él usa un verbo que significa el venir sobre. O sea, es similar a los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaron acerca del peso y la carga de la palabra de Dios. Cuando Dios llama a Juan, él siente el llamado. Vino sobre él como una carga del cielo. Hermanos, esa es la carta principal o la señal principal de un predicador llamado por Dios. O sea que él no puede hacer nada más. Él predica porque él tiene una carga dada por Dios. Y eso me recuerda, hermanos, a Jeremías, ahí en Jeremías 29, cuando dijo, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Y de la misma manera, hermanos, cuando los apóstoles fueron advertidos por el Sanedrín, ¿verdad?, para que pararan de predicar acerca de Jesús, ¿qué es lo que contestaron Pedro y Juan allá en Hechos 4:20? Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, esta semana yo estaba leyendo algunos testimonios de ministros que han sido llamados por Dios. Y casi todos ellos que realmente cuando testifican, ¿verdad?, ellos hablan y dicen, pues yo estaba en tal lado, yo estaba en la universidad, o estaba en tal lado, y realmente sentía ese llamado, pero no quería hacer caso. No quería sentía que Dios me estaba llamando, pero no quería, pero llegó un momento en que no me pude resistir al llamado de Dios, cuando es un llamado de Dios. Y yo creo, hermanos, muchos de los que están aquí, en un sentido también, o muchos de los que estamos aquí en un sentido, hemos sido llamados también al ministerio, a servirle al Señor. Tal vez no todos de tiempo completo, pero desde el momento en que tú entregaste tu vida al Señor, de alguna manera tal vez hubo algo. Y yo no sé si hasta aquí tú has desarrollado todo eso.
no sé si realmente fue como dice aquí, como una carga, como un peso sobre ti. Yo recuerdo, hermanos, nosotros estábamos en un campamento de jóvenes, ya hace muchos años, y estaba predicando en la mañana, daba unas conferencias el hermano Antonino Bonilla, un hermano muy conocido de nosotros. Estábamos aquí en las montañas de Azusa, y en la noche el predicador era el hermano Lázaro Santana. Y yo recuerdo que una noche, hermanos, él predicó, y él predicó era acerca del llamado que Dios nos hace, y él dijo, todos los jóvenes, éramos muchos jóvenes ahí, dijo: si usted siente el deseo de Dios de servir al Señor, de entregar su vida al Señor, quiero que pasen al altar. Y yo me acuerdo que yo pasé con varios jóvenes, yo pasé al altar, y el hermano Santana dijo: ustedes han sido llamados por Dios. Pero dijo lo siguiente, dijo: no les voy a decir de que llegando a su casa ustedes dejen el trabajo y dejen todo lo que están haciendo y se metan a un seminario. No. Ustedes van a seguir normal su vida. Van a seguir su vida normal, pero cuando llegue el momento, entonces Dios los va a llamar, y ustedes tienen que recordar que le han entregado su vida al Señor y que han respondido al llamado. Y hermanos, yo dije en esa noche: si tú me has llamado, Señor, yo voy a aceptar tu llamado y hacer todo lo que pueda para cumplir tu voluntad. Y yo supe, hermanos, que en esa noche Dios me había llamado. Ahora, como dije, quizás muchos de los que están aquí a lo mejor en algún momento han sentido ese llamado de Dios. Yo no sé si tú has respondido al llamado de Dios, y vuelvo a repetir, tal vez no para que seas pastor, no para que seas, pero para que puedas hacer una diferencia en tu mundo, y especialmente en estos días que estamos viviendo. O sea que en una manera mucho más profunda es lo que pasó con Juan el Bautista. Él sintió ese llamado, pero vuelvo a repetir, de una manera mucho más profunda, sintió ese peso del llamado. Él, viviendo en el desierto, o se levantaba o moría. O sea que en el desierto, hermanos, un hombre descubre mucho acerca de sí mismo. Un hombre en ese ambiente áspero, duro, aprende a vivir, hermanos, por su ingenio. Él no está dependiendo de la aprobación de otros. Juan, hermanos, desarrolló un estilo franco que correspondía a lo que le rodeaba, ¿verdad? O sea que él estaba en un desierto. Entonces él desarrolló ese estilo de manera de hablar franca. Y cuando Dios le dijo: tu tiempo ha llegado, su predicación, la predicación de Juan afectó a la nación. O sea que él no era el hombre como más fácil con quien estar. Él fue temido por reyes, él fue odiado por religiosos. O sea que como que no era muy fácil para esta gente estar con Juan, pero sin embargo fue amado por la persona común, por el hombre común. O sea, él no tenía el mejor vocabulario, la mejor retórica, la mejor manera de comunicar su mensaje, pero desde el momento en que él abrió su boca, él se paró en el centro del escenario. O sea que eso es una diferencia. Entonces él fue llamado por Dios, él oyó el llamado, él recibió el llamado de Dios. En segundo lugar, él predicó un mensaje simple. Fíjense, así es como Mateo introduce el ministerio de Juan en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que podemos resumir su ministerio, el ministerio de Juan, en una palabra: arrepentimiento. O sea, es lo que Juan predicó, arrepentimiento. Ustedes saben que esa palabra significa cambiar, ¿verdad?, la manera de pensar, cambiar tu mente. O sea, que tiene que ver con la manera de pensar acerca de algo. Tú pensabas de una manera, ahora piensas de una manera diferente. Ese es arrepentimiento, ¿verdad? La palabra es metanoia, o sea, que quiere decir cambiar de manera de pensar. O sea, cuando tú cambias tu manera de pensar acerca de algo, va a cambiar tu manera en que hablas de ello,
va a cambiar la manera en que sientes acerca de ello y cómo haces esas cosas. Porque nosotros tendemos a pensar, hermanos, de arrepentimiento, tendemos a pensar en arrepentimiento como algo que hacemos una sola vez, ¿verdad? Solamente cuando nos convertimos al Señor Jesús. Nosotros decimos, bueno, ya me arrepentí, y pensamos que eso solamente se hace una sola vez. Pero cuando Martín Lutero, hermanos, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, iniciando la Reforma Protestante, él declara en su tesis número 1 lo siguiente, dice: cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepentíos, ahí en Mateo 4:17, Él intentó, dice, que la vida de los cristianos la vida entera de los cristianos sea de arrepentimiento. Y hermano, Lutero estaba en lo correcto. El arrepentimiento debería ser la manera de vivir del cristiano. ¿Y sabe por qué? Nosotros nos arrepentimos cada día, hermanos, porque cada día pecamos. El arrepentimiento significa que Dios está en lo correcto y nosotros estamos equivocados. Entonces Juan el Bautista entendió este principio. Es por eso que él predicó el arrepentimiento como el centro de su mensaje. Número 3, él sabía la descripción de su trabajo. Lucas explica el llamado de Juan citando Isaías 40. En Lucas 3 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Hermanos, Juan fue, por decir así, un ingeniero constructor quien edificó caminos para el Hijo de Dios. O sea que él limpió el camino para que Jesús empezara su ministerio. Y eso significa rellenar los valles, nivelar los montes y enderezar los caminos torcidos. O sea que en otras palabras, para que hubiera una reparación o una renovación, tenía que haber una demolición antes. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto esos programas de televisión a donde hablan de renovación, ¿verdad? Y todos esos programas como que siguen el mismo plan, encuentran una propiedad en muy malas condiciones y empiezan a renovarla. Pues si todo sale bien, ¿verdad?, terminan rápido vendiéndola y sacando ganancias, pero las cosas muchas veces no salen bien, ¿verdad? O sea que ellos empiezan a ver un poco más profundo y encuentran que hay un montón de cosas, y la única manera que pueden hacer para renovar eso, tienen que demoler primero todo. O sea, es la mejor manera. Si hay cosas que están ocultas y no se pueden arreglar, tienen que demoler. O sea que hasta que hacen la demolición pueden empezar la renovación. Y eso es, porque si no hacen eso, la cosa va a ser peor después para la gente que pueda vivir ahí. Entonces Juan, hermanos, fue el hombre de demolición de Dios. Él aclaró el camino para que Cristo viniera. O sea que por eso dice que iba a allanar, iba a reinar. O sea que como que demolió todo el sistema para que el Señor Jesús pudiera entrar. Cuarto lugar, hermanos, él se distinguió de la multitud. Marcos 1:6 nos ofrece una vívida fotografía de cómo Juan, del guardarropa, por decir, de Juan, y de la dieta de Juan. Dice en el verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. O sea, yo no sé si te has imaginado a Juan así. Los que se han subido alguna vez en un camello, la piel del camello es muy, muy dura por fuera, muy así, muy áspera. Hermano, imagínate cubierto con esa piel dura y áspera y en una temperatura del desierto de unos 100 grados. O sea que era algo, o sea que su apariencia, ¿verdad?, era, o sea que no era nada pues común. O sea que él no miraba o actuaba o hablaba como los grandes hombres de Jerusalén. Y cualquiera que lo oía a Juan vestido así, pues sabía que era diferente. Pero muchos, ¿verdad?, lo distinguían como un profeta de Dios. Ahora, lo que comía, dice que su dieta era simple: langostas y miel silvestre.
Ahora, para los que a lo mejor no saben, ¿verdad? Langostas es lobster, ¿verdad? Lobster. No, hermanos, langostas aquí. Otra versión dice saltamontes. Yo no sé cómo le hagan en sus países, chapulines, decimos nosotros, o grillos, esos que saltan así, ¿verdad? Esa era su comida. O sea, imagínense para ir consiguiendo esa comida. O sea, ese era lo que comía. O sea, no se sentía mal, ¿verdad? Ni le importaba ser diferente porque él sabía quién era. O sea que Juan no estaba tratando de ganar un concurso de popularidad, era diferente. Y número 5, hermanos, él llamaba a la gente a una respuesta pública. Y ahora llegamos a la parte del ministerio de Juan que mejor conocemos. El verso 3 de Lucas 3 dice: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mateo, hermanos, 3:5 añade que la gente venía a Juan de Jerusalén, o sea, la ciudad, de toda Judea, que eran los suburbios, y de todos los alrededores del Jordán, o sea, las áreas rurales. Juan fue el primer predicador que bautizaba. Él bautizaba, como dice ahí en la Biblia, en Betania, más allá del Jordán. O sea que en algún lugar en el lado este del río Jordán, probablemente cerca de Jericó. Ahora, ¿qué exactamente significaba el bautismo de Juan? Y esto es muy importante. Cuando los judíos eran bautizados, o sea, en esencia ellos estaban diciendo: soy pecador y merezco morir. Era una manera de identificarse con el mensaje de Juan al decir: sí, estoy listo para arrepentirme y quiero una nueva vida de parte del Señor. O sea que el bautismo de Juan, hermanos, era una señal de que los judíos sabían que necesitaban perdón, y el cual solamente venía de Dios. O sea que por eso era tan importante, ¿verdad?, que ellos se bautizaran, ¿verdad?, con este bautismo de Juan. Y por eso el Señor Jesús también, aunque Él no tenía pecado, pero Él se bautizó también con el bautismo de Juan. Ahora, lo más importante, tuvo éxito Juan, hermanos. Su ministerio fue exitoso. Y aquí, hermanos, hay una situación que podríamos decir, ¿verdad?, depende de cómo tú lo veas, porque después de todo, en primer lugar, él vino de la oscuridad. Juan tuvo pocos amigos cercanos, no tuvo un mentor público, Juan. Y después de vivir por años en el desierto, él tuvo un ministerio corto que terminó cuando fue echado en la prisión. O sea, la única persona a la que él reprendió de manera persistente, que fue Herodes, ¿verdad? Bueno, este hombre lo hizo decapitar. Pero hermanos, él sacudió a la nación, confrontó a los fariseos y retó a Herodes. Y cuando él murió, hermanos, multitudes hicieron duelo por su muerte. Él nunca escribió un libro. Él fue eclipsado, por decir así, por el Señor Jesús. O sea que, no sé si alguna vez, hermano, usted se ha puesto a pensar qué tan injusto fue la muerte de Juan. Porque él sencillamente vino, hizo su ministerio, todo lo que tenía que hacer era dar a conocer, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. O sea que todo ese fue todo lo que hizo, pero lo hizo de una manera sobresaliente. Y luego lo meten a prisión. Y estando en la prisión, uno podría haber dicho, ¿verdad?, bueno, pues es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, Dios lo va a sacar. Pues no lo sacó. Y nada más por un capricho, ¿verdad?, de una mujer ahí. ¿Se acuerdan cómo fue esta situación? En una fiesta, ¿verdad?, en la primera fiesta que se menciona ahí en la Biblia, de un cumpleaños, que es el de Herodes. Dice que esta niña empezó a bailar y le gustó a Herodes y le dijo: bueno, pídeme lo que quieras. Y la madre de esta muchacha le dijo que pidiera la cabeza de Juan. Y sencillamente dice, mandó a traer a Juan, lo que decapitaron y lo mataron. O sea que ese fue Juan. Pero fíjense, hermanos, aún así, Jesús dijo en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, esas son palabras de Jesús.
entre los que nacen de mujer. O sea, en otras palabras, todos nacemos de mujer, pero o sea que es distinguidísimo totalmente. En otras palabras, entre los hombres, ¿verdad? Entre los que nacen de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea que él fue una voz, no fue un eco. Juan, hermanos, fue el reloj de alarma de Dios para levantar a una nación dormida. Un hombre como Juan es un regalo de Dios. Fue un regalo, pero también fue un juicio. O sea, fue un regalo en el sentido de que anunció la venida de Cristo, pero su ministerio fue un juicio para la inefectividad de la religión judía de ese tiempo. Hermanos, él fue un hombre enviado de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Esa es nuestra gran necesidad de hoy en día. Un hombre enviado de Dios. Hay muchos ministros llamados por sí mismos. Hay muchos líderes carismáticos. Muchas personas que pueden arrasar, ¿verdad?, con multitudes y todo. Pero la pregunta es, ¿en dónde están los hombres enviados por Dios? Hermanos, nuestra oración en este tiempo debería de ser, o sea, cada uno de nosotros, en esta mañana, nuestra oración debería de ser, Señor, hazme un instrumento para este tiempo, Señor. Hermanos, como dije al principio, estamos viviendo en una crisis. Hay muchas cosas más que vienen. Necesitamos estar preparados. Necesitamos, hermanos, estar comprometidos. Y a lo mejor alguien dice, pues yo no estoy en el desierto, yo no me identifico mucho con Juan, pero hermanos, el llamado a nosotros es el mismo, y es un llamado a comprometernos, a ser diferentes. O sea, lo que quiero decir, hermanos, de que el ministerio de Juan fue un ministerio exitoso, aunque muchos tal vez no lo vieron de esa manera, pero por lo que vemos, ¿verdad?, fue un ministerio tremendamente grande. Y hermanos, otra vez un hombre no convencional, tal vez vestido de una manera muy rara, palabras muy raras que hablaba, pero un hombre usado por Dios, un hombre enviado por Dios. Hermanos, como iglesia, estamos empezando una vez más nuestras actividades que dejamos por la pandemia. Yo te voy a decir, hermano, como dije hace un momento, este tiempo que sigue, todavía no estamos ni cerca de tocar fondo, ¿verdad?, como iglesia, y me refiriendo a la iglesia en general. Los eventos van a ir de mal en peor, pero como dije, es también el mejor tiempo para nosotros como iglesia, es el mejor tiempo. Tal vez el enemigo va a querer hacer un montón de cosas, pero también Jesús, el Señor, va a estar haciendo muchas cosas a través de nosotros. Entonces, como iglesia, yo te pido, hace 8 días anunciamos, como digo, que vamos a empezar nuestras actividades que dejamos por la pandemia, pero lo hacemos viendo de esa manera, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, como dije, que ahora dicen que uno tiene que pensar en tercios. Tal vez solamente un tercio es lo que, pero así estamos. Entonces quiero pedirte, en primer lugar, que tú no estás en un grupo pequeño, que no estás en un grupo de casa, únete a un grupo. Ahí va a haber una persona que te va a apuntar. Este próximo domingo te invito a que vengas a las clases de escuela dominical. Haz lo posible. Si tal vez tú no venías nunca a las clases, bueno, haz lo posible. Hay clases de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. O sea que haz lo posible por venir a las 10 de la mañana. Los que no son bautizados, ¿verdad?, ya se apuntaron. Si alguien más no se apuntó, pues apúntate, porque ya vamos a decirles cuándo. El próximo domingo vamos a decir cuándo te vas a bautizar. Si no has tomado las clases básicas de la iglesia, como anunciaba esta mañana aquí Mimi, ¿verdad?, son clases a donde realmente, pues,
que tú sepas, ¿verdad?, qué es lo que creemos, cuál es nuestra visión y todo esto. Entonces, son 4 clases, ¿verdad? Entonces vamos a empezarla ya también. Yo voy a anunciar el próximo domingo. Y si tú no has tomado esa clase o quieres tomarla una vez más, pues hazlo. Una tiene que ver con membresía, otra tiene que ver con madurez, otra tiene que ver con ministerio, y otra tiene que ver con evangelismo. O sea, son 4 clases básicas. Vamos a empezar con las reuniones de matrimonios también. Y otra cosa, si tú tenías un ministerio, pero por alguna razón tú lo has dejado, este es el tiempo de volver, de hacer una diferencia. Hermanos, que Dios nos dé una generación de hombres y mujeres hechos para estos tiempos, en el espíritu y el poder de Juan el Bautista. Y yo creo, hermanos, de que Dios lo puede hacer. Por eso en esta mañana le pedía a Esteban ver cantar ese canto. Lo harás otra vez, Señor. Como digo, estamos caminando hacia una dirección antes de la pandemia por todo esto que pasó. No solamente esta iglesia, o sea, todas las iglesias, ¿verdad?, tuvieron como un receso. Pero hermanos, ahora tenemos que empezar con mucha más fuerza. Como dije, hermanos, después de que Malaquías terminó su ministerio, hubo 400 años de silencio. Y Dios levantó a este hombre llamado Juan el Bautista. Ahora hemos estado pues en un tiempo así, verán, donde hay muchas cosas que no podíamos hacer. Pero hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros nos levantemos. Y vuelvo a repetir, hermanos, que Dios nos dé una generación de hombres y mujeres. Yo creo que aquí en la iglesia están, hermanos, hombres y mujeres hechos para estos tiempos, pero que sea, hermanos, en el espíritu y el poder de Juan el Bautista. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar. Le voy a pedir, hermanos, si tú dices, aquí estoy, Señor, yo quiero hacer todo, Señor, lo que tú quieras que yo haga. Como dije hace un momento, a lo mejor en un momento de tu vida tú has sentido ese llamado de Dios, esa carga de Dios, esa carga del llamado de Dios para realmente hacer una diferencia en tu casa, ya en tu vecindario, aquí en la iglesia, en la ciudad, en la nación. Yo te invito esta mañana que mientras cantamos, tú te vuelvas a comprometer una vez más con Dios. Diga, Señor, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. No puedo hacer nada más, Señor, más que responder a tu llamado. Si es así, mientras cantamos, yo te pido que tú pases. O si no quieres pasar, pues ahí en tu banca. Así que Dios conoce tu corazón. Pero hermanos, necesitamos hacerlo. Señor, gracias, Padre, por el ejemplo de un hombre, Señor, que no podía ser comprado, no podía ser vendido. Concédenos, Señor, esa misma clase de fe, Señor, persistente, para obedecerte, oh Dios, no importa lo que pase. Señor, líbranos del temor del hombre. Danos el coraje, Señor, para ser diferentes, para que podamos hacer una diferencia para ti, Señor, en este mundo. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el día en que tú nos llames, Señor, al hogar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Estamos aquí, Señor, un pequeño grupo de tus hijos, Señor. Dios mío, Señor, de personas, Señor, que asistimos a esta iglesia. Algunos no vinieron en esta mañana. Pero Dios mío, gracias, Señor. Porque, Señor, tú puedes sacar, Señor, de este grupo gente comprometida, Señor. Gente, Señor, que va a decir, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras hacer, Señor. Haz con mi vida lo que tú quieras hacer.
Dios mío, ya sea aquí en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, Señor, que podamos ser la diferencia. Cada uno de mis hermanos, Señor, pueda hacer la diferencia, Padre Celestial, para la gloria de tu santo nombre. Que nos levantemos, Señor, en el espíritu y en el poder de Juan el Bautista. Un hombre, Dios mío, que surgió de la nada, pero que, Dios mío, tú usaste en gran manera. Que tal vez, Señor, muchos ni siquiera supieron que vino, pero tú diste testimonio de él, Señor. Que no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Ayúdanos, Padre. Bendícenos como congregación, Padre. Señor, el próximo domingo que empiezan las clases, Señor, tú danos de tu gracia, Señor, y ponga en el corazón de mis hermanos, Señor, Dios mío, el volverse a comprometer, Señor, que puedan llegar a tiempo a tu casa, que puedan estar, Señor, a tiempo, Señor, en las actividades, que ellos, Dios mío, Señor, empiecen, Señor, otra vez a asistir a sus pequeños grupos, Señor, a los estudios bíblicos en las casas. Si alguien, Dios mío, no tiene un grupo, que se pueda inscribir en uno, o que abra su casa, Señor, para uno. Ayúdanos, Padre Celestial. Permite que podamos ser parte, Dios mío, de la cosecha que tú tienes, Señor, para estos últimos tiempos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Quita todo temor en nosotros. Yo sé, Señor, que hay mucha gente que por temor, Señor, no ha querido volver a abrir su casa, o no ha querido, Señor, volver a estar, Señor, en un grupo pequeño. Pero ayúdanos, Señor, para que ese temor, Señor, se vaya a un lado y podamos, Dios mío, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que por alguna razón fueron llamados a un ministerio y Señor, ya no lo están desarrollando. Obra, Padre Celestial, para que, Señor, Dios mío, haya un nuevo compromiso contigo, Señor, y podamos seguir adelante, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por tu bendición. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que al empezar, Dios mío, una vez más, quizás no sea como cuando ya estábamos encarrilados, pero, Señor, ayúdanos para tener perseverancia, para, Dios mío, enfrentar cualquier situación y, Señor, salir adelante, Padre. Gracias, gracias, gracias. Yo te pido, Señor, por aquellos pastores, amigos míos, que están luchando también, Señor, que no ha sido fácil para ellos, Dios mío. Algunos de ellos incluso se han enfermado. Señor, ayúdalos, bendícelos, y que la gente, Señor, que está con ellos pueda, Dios mío, ser de bendición para ellos, y, Señor, puedan una vez más volver a esas iglesias, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor.